Comienza En torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre el sacerdocio que está realizando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas a las fuentes de la fe en Tierra Santa, en que el padre Francesco Voltaccio nos habló de Jesucristo como Redentor, sumo sacerdote, víctima pascual, cordero y pastor de la humanidad. Adoi Shem roi lo echsar Binot eshe yarbitzeini Al mei menuchot yenaleini Nafshi yeshover Yanecheini במגלי צדק ינחני במגלי צדק למען שמו. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom lekulechem, Salam ilal Jami'. Comenzamos este episodio con el Salmo 23 en hebreo porque hoy hablaremos del Buen Pastor. Decía este salmo: Adonai Ro'i lo echsar, el Señor es mi pastor, nada me falta, y nos guía, como se dice en hebreo, al mei menuchot yenahaleni. Literalmente, al mei menuchot quiere decir a las aguas de los descansos. Con nuestros episodios estamos en el misterio público de Jesucristo y trataremos hoy el capítulo 10 del Evangelio de Juan, aunque hay incertidumbre sobre la cronología. Hemos dedicado varios episodios anteriores a Juan, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9, con el trasfondo de la fiesta judía de Sukkot, la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas. Y hoy nos dedicamos a Juan capítulo 10, que es prácticamente una catequesis, un discurso de Jesucristo sobre el buen pastor. Muchas veces en el Evangelio de Juan los discursos o las catequesis siguen los signos, y esta catequesis llega después de la curación del ciego. Ahora bien, debemos comprender una cosa, y lo repito también hoy: es imposible comprender a fondo los evangelios sin tener en cuenta o profundizar sin duda en el trasfondo griego, pero también en el trasfondo judío y en el marco de las fiestas judías. A menudo este capítulo 10 parece desconectado de su marco, que es la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, y muchas veces se descuida este marco festivo judío, pero hoy veremos que precisamente en el contexto judío este evangelio se ilumina de una manera particular. Hay que entender que a menudo los evangelistas no explican en profundidad o casi no se detienen en el contenido de las fiestas judías o de la liturgia judía. ¿Por qué? Porque los primeros autores del Evangelio eran todos judíos, los primeros cristianos, y aunque los evangelios se dirigían desde el principio a un público que provenía del paganismo, no se detenían a explicar lo que era de dominio público, o incluso se dejaba la tradición oral, algo que vivían a diario. Es como si a un católico tuviéramos que explicarle qué es la misa, qué es el rosario, qué es la Navidad, por ejemplo, aunque hoy en día obviamente necesitamos una iniciación, una formación en la fe, porque muchos de nuestros cristianos lamentablemente no la han recibido. Pero en condiciones normales es así. En un ambiente religioso judío todos saben qué es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, cómo se vive, cuáles son las costumbres más cotidianas o más comunes y las tradiciones, muy ricas por cierto, de esta fiesta, que es la fiesta de Sukkot. La otra vez dijimos que en Juan capítulo 9, que es la curación del ciego de nacimiento, estamos en el día solemne de Sukkot, o en el séptimo u octavo día, en el día solemne, el último día. Este capítulo 10 del Evangelio de Juan, el capítulo sobre el buen pastor, está por tanto
estrechamente relacionado con el anterior, sobre el ciego de nacimiento, como demuestran los primeros versículos de este capítulo y los últimos. Si vamos al final del relato del ciego de nacimiento que he comentado en los últimos episodios, queda muy claro que Jesucristo está hablando a los judíos, a los fariseos, y que el ciego de nacimiento también está presente. Por lo tanto, aquí continúa el discurso y decimos que este capítulo 10 de Juan no debe desconectarse de lo que le precede, sino que por el contrario hay una estrecha relación con lo que le precede, y este capítulo es el culmen de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de las tiendas. Aquí debemos entender una cosa, lo digo entre paréntesis para quienes no lo sepan. La división en capítulos y versículos obviamente no existía en la época de Cristo, ni existía cuando se escribieron los evangelios, ni después, cuando se copiaron en los primeros manuscritos. Fue una invención posterior porque ayudó a encontrar fácilmente la cita. ¿Por qué digo esto? Porque en este capítulo 10, al comienzo de este capítulo, en nuestras Biblias tenemos un título, normalmente en color rojo. Estos títulos no son canónicos, no son inspirados por Dios, no forman parte de la palabra original de Dios. Aunque obviamente los títulos ayudan, existe pero el riesgo de perder la continuidad con lo que precede. Podríamos pensar que es un capítulo aparte, como decimos en los libros modernos, mientras que de hecho en los manuscritos antiguos todo es continuo, toda la narración es continua. De hecho, y aquí ya empiezo a proclamar el Evangelio, este capítulo 10, este capítulo comienza con la expresión en verdad os digo, en griego amen amen lego humin. Esta es una expresión típica en Juan, en el Evangelio de Juan. Solo en este Evangelio Jesús repite 2 veces amén, amén os digo. Y cuando el evangelista utiliza esta expresión, ante todo hay un vínculo con lo anterior. Jesucristo saca una conclusión. Además, con esta repetición de amén, amén, se hace una confesión solemne, una revelación importantísima que está relacionada con lo anterior. Entonces comencemos por leer el primer versículo del capítulo 10 del Evangelio de Juan. En verdad os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, es ladrón y salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Ya he dicho que estamos en el contexto de la fiesta de Sukkot, de las tiendas, en el día solemne, y estamos justo fuera del templo, tal vez cerca de una de las puertas de Jerusalén, tal vez incluso la puerta de las ovejas, ya veremos por qué. No lo sabemos, pero sin duda estamos fuera del templo, porque poco antes, en el capítulo 9, se decía que tras la discusión con el ciego de nacimiento, los fariseos expulsan a este ciego de nacimiento curado, lo echan afuera. Se insiste en esta expulsión y se dice en el capítulo 9, al versículo 35, Jesús supo que la habían expulsado y al encontrarlo le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Obviamente el ciego de nacimiento hace una profesión de fe de la que hablamos la otra vez, por lo que se insiste en esta expulsión y Jesucristo encuentra a este ciego de nacimiento curado, expulsado por los fariseos. Lo encuentra como una oveja perdida, expulsada del redil. He aquí la conexión con las ovejas. En verdad os digo que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que escala o sube por otro lado, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre, las ovejas oyen su voz, y él llama a sus ovejas, a cada uno una por su nombre, las saca fuera, y cuando ha sacado todas sus ovejas, camina delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. ¿A quién se dirige Jesucristo? Un poco antes, en el capítulo 9, versículo 40,
se dirige a algunos de los fariseos que estaban con él. No sabemos si eran sus discípulos o si simplemente estaban con él, si lo seguían o si en ese momento estaban con él. Esto no queda claro en el texto. Por lo tanto, Jesucristo está hablando a los fariseos. Tiene delante al ciego de nacimiento que poco antes ha hecho la confesión de fe. Y por eso Jesucristo hace esta catequesis. Estamos pues fuera del templo. Seguimos en el discurso de Jesús a los fariseos, en el que también está presente, presumiblemente, como he dicho, el ciego de nacimiento. Y esto es también un procedimiento típico de Juan, típico de su estilo. A menudo en Juan los interlocutores de Jesús desaparecen. Es como si esfumaran de la escena y solo quedara en el escenario Jesucristo majestuoso que catequiza y comienza con estas palabras que hemos escuchado: en verdad os digo, y pronuncia estas palabras que hemos proclamado, como respuesta al hecho de que los fariseos habían expulsado al ciego de nacimiento y ha curado. En Juan 9:35 se dice en griego exébalon autonexo, lo echaron fuera. Se insiste 2 veces en griego sobre esto, como si, por ejemplo, literalmente es lo echaron fuera a él fuera, lo echaron fuera a él fuera, sería como decir lo echaron fuera 2 veces. En esta situación Jesucristo habla de la puerta, dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, roba. Aquí es muy interesante. En primer lugar, poco después se hablará también de la puerta de las ovejas. De hecho, en el versículo 7 Jesús les dice de nuevo: amén, amén, lego hiumin, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esto es muy interesante, es decir, Jesús no solo dice que es la puerta, no solo habla de la puerta del redil, sino que habla de la puerta de las ovejas. Y veremos en breve que esto es muy probablemente una referencia al templo de Jerusalén, porque sabemos que en Jerusalén, al menos en la época de Esdras y Nehemías, y seguramente también en la época de Jesús, porque Juan también habla de esta puerta de las ovejas en el capítulo 5, sabemos que en Jerusalén había una puerta de las ovejas. Además se menciona el patio o corral de las ovejas, el redil. El que no entra por la puerta en el corral o en el redil de las ovejas. Obviamente pensamos en el redil de un rebaño. Esta es sin duda la primera referencia, pero en realidad esta palabra en griego es mucho más evocadora, porque en griego aulé tiene un doble sentido, significa el corral, el patio de una casa normalmente. Entonces no se refiere tanto al corral de un redil como al patio de una casa. O bien, y este es el segundo sentido, la mayoría de las veces que se utiliza este término en la Septuaginta, o sea, en la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, el término aulé indica el atrio del templo. Es decir, aquí tenemos referencias al templo, y por lo tanto hay un doble sentido, como se dice en arameo, tarte mashma. Es un procedimiento rabínico de doble sentido, y por eso se dice que Jesús dijo esto en similitud, en griego paroimia, que traduce el hebreo mashal. Esto es muy interesante. En hebreo mashal no solo significa similitud, sino muchas cosas. Puede ser un proverbio, un dicho incisivo, un proverbio sabio. También hay un libro de la escritura del Antiguo Testamento que se llama Meshalim, el libro de los proverbios, pero también el término mashal puede significar una parábola, una similitud, una comparación, una alegoría, pero también un enigma. Aquí hay un enigma, un misterio. Jesucristo dice algo secreto, misterioso. Por eso en el cenáculo le dirán a sus discípulos: ahora no nos hables más en parábolas, en similitudes, en enigmas, sino nos habla libremente, con parresía, de manera abierta. Porque Jesús hablaba a menudo en este lenguaje misterioso, parabólico, enigmático, y de hecho Jesucristo se refiere ciertamente al redil de las ovejas y al pastor, pero también se refiere al templo.
Esta palabra griega aulé, que hemos traducido como corral o como redil, aparece 177 veces en la Biblia griega, pero nunca se refiere a un redil de ovejas. En la mayoría de los casos, unas 115 veces, indica el vestíbulo delante del tabernáculo o del templo. Hay que añadir que ya en el Antiguo Testamento el término ovejas se utiliza muy a menudo en un sentido simplemente metafórico para designar al pueblo de Israel. Entonces, las palabras de nuestro versículo del Evangelio de Juan evocan una situación análoga a la del Salmo 100. Sabed que Él, Adonai, el Señor, es Dios. Nosotros somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Entrad en sus pórticos dando gracias, entrad en sus corrales, estas aulas autú en griego, en sus corrales con cánticos. En Juan 10:1 el redil de las ovejas indica metafóricamente el lugar santo de Israel, el templo de Jerusalén, que representa y simboliza el judaísmo. El pastor de las ovejas, el que entra por la puerta, es Jesús, el pastor de Israel, que de hecho se presentó en el templo de Jerusalén para revelarse a los judíos durante las fiestas, la fiesta de los tabernáculos de Sukkot, desde el capítulo 7. Esto se entiende también cuando Jesús dice que quien no entra en el redil de las ovejas por la puerta, por lo que también podríamos traducir como el atrio del templo, sino que sube por otro lado. Sin duda, esto es una referencia a los ladrones y salteadores que saltan el redil, pero también es una alusión al templo, de nuevo, porque al templo se subía. Cuando se dice que se iba al templo en hebreo, también en griego, no se dice que se va al templo, sino que se sube. Jerusalén, la montaña alta, es la cima, la cumbre de la tierra. La cima de la tierra. El templo es el monte Sión, la cima de la tierra. Ahora haremos una pausa para meditar sobre todo esto con un salmo maravilloso, esta vez en español. El Señor es mi pastor, el Salmo 23. Gracias. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de fresca hierba me apacienta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hacia las aguas de la vida me conduce. Repara mis fuerzas y me lleva por el camino del amor. Repara mis fuerzas y me lleva para la gloria de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hacia las aguas de la vida
Entonces, queridos amigos, estamos comentando el Evangelio de Juan al capítulo 10. En esos versículos que hemos proclamado antes de esta primera pausa, se hace referencia a los ladrones y bandidos, a los que suben por otro lado, es decir, que no entran por la puerta. Ciertamente la puerta del redil, pero también hemos visto la puerta del templo. Y aquí hay una alusión sin duda a los propios fariseos, o algunos de ellos, que son ladrones o quizá también mercenarios, algunos de ellos porque no todos los fariseos pensaban esto, ¿no? Estamos hablando de algunos de los fariseos, a quienes no les importan las ovejas, porque por lo que no les importa que este ciego de nacimiento haya sido curado, sino que les importa más condenar a Jesús, y al ciego de nacimiento y a través del ciego a Jesús mismo. Pero aquí, sin embargo, hay también una referencia a los falsos mesías que se presentaban como mesías de forma más o menos explícita en la época de Cristo. En nuestro pasaje, los términos ladrón y bandido probablemente se refieren a personajes del mismo tipo, porque se utiliza la palabra lestes, que es utilizada por Flavio Josefo, historiador del tiempo de Cristo y también en el Evangelio, también para indicar a los celotes. Las palabras el que no entra por la puerta, sino que entra por otra parte, constituyen la entrada solemne en el tema de todo el discurso. Se entienden perfectamente como una alusión de Jesús a un reciente intento de los celotes de hacerse con el poder dentro del recinto mismo del templo. Esta rebelión es un hecho histórico cierto. Por eso se puede generalizar el alcance del texto y ver en él una alusión al conjunto de los movimientos pseudo-mesiánicos de la época. Sobre este fondo histórico destaca en vivo contraste la misión mesiánica del mismo Jesús. La primera parte de este discurso, que es una similitud, un discurso secreto, lo llamaba Ignace de la Poterie, un gran exégeta. Esta primera parte mezcla alusiones históricas y lenguaje figurado, el redil de las ovejas, el pastor de las ovejas, pero su significado es bastante claro. A diferencia de los falsos mesías de su tiempo, celotes u otros, Jesús entró por la vía normal del templo, en la fiesta de Sukkot. Se presentó legítimamente al pueblo judío para revelarse a él como su pastor, como el verdadero Mesías. Hay que tener en cuenta aquí los largos acontecimientos que precedieron, la gran revelación de Jesús en el templo, luego la curación del ciego de nacimiento, que termina con la terrible sentencia de Jesús sobre la ceguera de sus interlocutores y su pecado que permanece. En el capítulo 10 Jesús adopta entonces un lenguaje figurado, enigmático, pero la enseñanza de este capítulo sigue siendo esencialmente la misma. Sigue teniendo como objeto la misión mesiánica de Jesús. Hemos ya dedicado algunos episodios a los celotes. A los celotes se les llamaba precisamente bandidos, lestai en griego. Josefo Flavio los llama con este término, aquí utilizado en singular, lestes, para referirse al bandido, pero es una expresión con la que Flavio Josefo se refiere a los celotes. También Barrabás era un bandido. En el sentido de revolucionario, de celote, es llamado lestes. Sigue el camino de aquellos que no entran en el redil por la puerta, sino que buscan otro camino, como hoy vemos en todo lado. Son falsos mesías. Esto es realmente muy interesante. Jesucristo dice que Él es el pastor de las ovejas, pero quien entra por la puerta y es pastor de las ovejas y tiene una misión con respecto a ellas, dice que el guardián, el portero le abre y las ovejas escuchan su voz, y Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las saca fuera. Un verbo maravilloso que significa sacar fuera. Aquí hay sin duda una referencia al Éxodo. He aquí, Jesucristo no solo es la puerta por la que se entra en el verdadero templo, sino que también es quien saca a sus ovejas
y las lleva a la tierra prometida, las lleva al cielo. Nos lleva al cielo, como hizo con este ciego de nacimiento, que es como una oveja que va a las fuentes de las aguas, de la vida. De hecho, Cristo lo envió, les recuerdo, lo envió al estanque de Siloé, tan importante la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, y lo condujo así a la luz, que es la misión pascual del Éxodo, conducir al pueblo de las tinieblas a la luz. Porque al ir al estanque de Siloé, el ciego comenzó a ver. Y luego dice Juan en su Evangelio que cuando el pastor ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Aquí hay un verbo muy interesante, se usa el verbo ekballo, sacar, echar afuera, que es el mismo verbo que el evangelista usó para describir la expulsión del templo por parte de los fariseos de este pobre ciego. Se dice que el pastor hace lo mismo, expulsa, pero no por maldad, no para destruir, o porque no le importen las ovejas, sino para guiarlas, para sacarlas y caminar delante de ellas. Las echa fuera, como el Señor hace con nosotros, nos echa fuera del Egipto, de nuestras angustias, de nuestros pecados. Aquí hay una cierta ironía típicamente joánica. También el pastor expulsa a las ovejas, pero las expulsa para llevarlas a los pastos, a las fuentes de agua y a los pastos de la vida eterna. Ciertamente aquí también hay una referencia al libro del profeta Miqueas, una profecía que es precisamente el texto fuente en el que se basa el evangelista para expresar cómo Jesucristo lleva a cabo el Antiguo Testamento o cumple el Antiguo Testamento. Y el texto de Miqueas dice así, vale la pena proclamarlo, porque está muy relacionado con esta palabra de Juan al capítulo 10 que estamos comentando. Dice así, Miqueas 2, desde el versículo 12, es Dios que está hablando a través del profeta y dice: ciertamente te reuniré, Jacob, ciertamente te reuniré al resto de Israel. Los pondré juntos como ovejas en un redil seguro, como un rebaño en medio del pasto, donde muge lejos de los hombres. El que abrió la brecha irá delante de ellos, forzarán y atravesarán la puerta y saldrán por ella, su rey marchará delante de ellos, y el Señor estará a la cabeza. Ahora hagamos otra pausa para meditar sobre esta maravillosa palabra del profeta, para meditar y centrarnos sobre la belleza de este pastor. Atención, luego lo diré, en realidad en griego no se dice el buen pastor, sino el pastor, el bello, el hermoso, que en griego también significa bueno. Meditemos sobre la belleza de este pastor que nos reúne, que nos hace salir, que abre una brecha en nuestras muertes para que atravesamos la puerta que no podemos atravesar, la puerta de la eternidad, la puerta de la vida eterna, y podamos salir en este éxodo de nosotros mismos, de nuestro encierro, de nuestro confinamiento, del cierre a la libertad, a la verdadera libertad, que es la libertad interior. Pero para hacer esto necesitamos un rey, como dice el profeta Miqueas, que marche a la cabeza, que camine delante de nosotros. Por eso Jesucristo dice, después de mi resurrección, os precederé en Galilea, caminaré delante de vosotros, como un pastor que abre el camino a sus ovejas cansadas, agotadas y sedientas, para guiarlas a los pastos y a las aguas de la vida eterna. Vamos a rezar con este canto del padre Fernando Morales, Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, el que ama sus ovejas, el que entrega su vida, las ama y apacienta. Conozco a cada una y ellas me conocen, me siguen por la senda, las llamo por su nombre. Yo les doy vida eterna,
conmigo no perecen. Nadie me las arranca, conmigo permanecen. Al escuchar mi voz, ellas me reconocen. Yo voy delante de ellas, andando por los montes. Yo soy el buen pastor, el que ama sus ovejas, el que entrega su vida, las ama y apacienta. Conozco a cada una y ellas me conocen, me siguen por la senda, las llamo por su nombre. Yo solo veo por ellas, yo no les quito nada. Vine a que tengan vida y vida en abundancia. Si una sola se pierde, voy rápido en su busca, cargándola en mis hombros, no la abandono nunca. Yo soy el buen pastor, el que ama sus ovejas, el que entrega su vida, las ama y apacienta. Conozco a cada una y ellas me conocen, me siguen por la senda. Entonces estamos en esta similitud de Jesucristo, en griego paroimia, que traduce el hebreo mashal, que significa no solo similitud, sino también comparación, alegoría, enigma. De hecho, Jesucristo parece utilizar aquí un doble sentido, es decir, está hablando sin duda del pastor y de las ovejas, en referencia a él, en referencia a sus fieles, y por tanto al ciego de nacimiento, que es la oveja. Por lo tanto, hay claramente una comparación, una parábola, si se quiere, una similitud con el pastor y las ovejas, pero detrás está el trasfondo del templo y de la fiesta de las tiendas, de la fiesta de Sukkot. Ahora entenderemos por qué. En primer lugar, Jesucristo dice en el versículo 7, entonces Jesús les dijo de nuevo, amén, amén os digo, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Es evidente que Jesús se refiere aquí a la puerta del redil, está hablando del pastor. Y en el mundo semítico, el pastor camina delante de las ovejas. Es muy interesante porque claramente Jesucristo retoma todo esto del ambiente pastoral de su época. Pero resulta un poco extraño que la llame puerta de las ovejas, ya que es la puerta de redil, no la puerta de las ovejas. ¿Por qué utiliza esta expresión? En el Antiguo Testamento esta expresión, la puerta de las ovejas, se utiliza en el libro de Nehemías, al capítulo 3. Y es muy interesante porque cuando el pueblo regresa del exilio, los libros de Esdras y Nehemías cuentan esa historia turbulenta, pero también maravillosa y milagrosa, del pueblo que regresa tras la oscuridad del exilio, que se reúne, atención, no todo, porque solo regresarán 2 tribus, 10 tribus de Israel se han perdido, aún hoy están dispersas. Por eso, ¿qué se espera del Mesías? Según la tradición judía, el Mesías debe reunir a las tribus dispersas del pueblo de Israel, tanto que los judíos rezan hasta hoy en su oración más importante, que se llama Amidá, porque se hace de pie, en una oración bendición que se llama Kibbutz Geluyot, que significa la reunión de los exiliados, es decir, de los dispersos en el exilio. El Mesías debe reunir a los dispersos de Israel, a las tribus de Israel, y debe reconstruir el templo. Lo que tenemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7 del Apocalipsis, se habla de los 144.000, que son un símbolo, son los salvados de las 12 tribus de Israel, 2.000 de cada tribu,
Y luego el pueblo inmenso que nadie podía contar de cada tribu, lengua, pueblo y nación, que somos nosotros, los cristianos que procedemos de los gentiles, es decir, de los pueblos no judíos, que no somos de origen judío. ¿Y cuál es el culmen de todo el libro del Apocalipsis? La nueva Jerusalén, la reconstrucción de Jerusalén y del templo, solo que ahora el templo celestial es la Jerusalén que baja desde lo alto, y las 12 puertas son los 12 apóstoles. Aquí hay toda una simbología. El templo es algo que recorre toda la escritura, la idea de la tienda y del templo, y por eso está relacionada con la fiesta de las tiendas, la fiesta de Sukkot, en la que se celebraba justamente no solo el paso del pueblo de Israel por el desierto, su vida en tiendas, sino también el hecho milagroso de que Dios había habitado, morado, su Shejinah, o sea, su presencia, su morada, había descendido al desierto. Dios se había hecho itinerante con los itinerantes, nómada con el pueblo nómada. Había habitado en una tienda. Luego esta tienda se convertirá en el templo. El templo es la tienda de Dios. Por eso cuando San Pablo dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo, no solo se refiere a la iglesia, sino también al cuerpo del cristiano. Es algo inmenso, pero no quiero ir demasiado lejos, quiero volver a esta puerta de las ovejas. ¿Por qué es tan importante la puerta de las ovejas en el libro de Nehemías al capítulo 3? Porque cuando los judíos regresan del exilio y reconstruyen las murallas de Jerusalén, ¿por dónde empiezan? Por la puerta de las ovejas, reconstruida por los sacerdotes. La reconstrucción de Jerusalén, entonces, después del drama del exilio, comienza precisamente por la puerta de las ovejas. Ahora Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, y poco después dirá, yo soy la puerta. Luego está toda la simbología de la puerta. Podríamos hacer no una emisión, sino 150 sobre esto. Pero solo recuerdo esto, que en Génesis al capítulo 28, cuando Jacob tiene ese sueño maravilloso, los cielos abiertos, se encuentra una piedra como almohada, y luego en la tradición judía esta piedra se convertirá en la Even Shetia, es decir, la piedra fundacional del templo. Ese lugar se llama Betel. En hebreo Betel significa casa de Dios, es decir, el templo de Dios. En ese momento Jacob tiene un sueño que es una revelación, se abre el cielo, ve lo que se dice en hebreo un sulam. No se sabe si es una escalera o una autopista, una carretera, un puente, no se entiende bien, pero lo que es seguro es que ve a los ángeles subir y bajar por esta escalera, este sulam, y dice Jacob lo terrible que es este lugar, que es verdaderamente Bet-El, la casa de Dios, es verdaderamente Shara Shamaim, la puerta del cielo. Y este texto se retoma en el Evangelio de Juan, y Jesucristo lo aplica a sí mismo cuando dice en el capítulo 2 a Natanael, veréis cosas más grandes que estas, veréis los cielos abiertos, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es decir, Jesucristo mismo es este sulam, esta escalera, esta autopista que tenemos hacia el cielo, la puerta del cielo. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. A través de mí se entra en el cielo, en la vida, en el verdadero templo, y se sale a la vida verdadera. Esto significa Shara Shamaim, la puerta del cielo, la puerta de la Jerusalén celestial. Como los judíos dicen que el templo es la puerta del cielo, el axis mundi, el eje de comunicación entre la tierra y el cielo, entre la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Por lo que en hebreo Yerushalayim es de hecho un dual, el nombre de Jerusalén en hebreo Yerushalayim es un dual. Esto es un poco complicado. Sin embargo, en hebreo no solo hay singular y plural, como en español, sino que hay también dual, términos que indican dos realidades. Y de hecho, Yerushalayim es misteriosamente un dual, es decir, hay una Jerusalén terrenal
y una celestial, lo dicen ya los judíos. Ahora Jesucristo dice, yo soy la puerta. No solo la puerta, sino también la puerta del cielo, la puerta del verdadero templo, del nuevo templo, que es Él mismo. A través de Él nos se abren los cielos y entramos en la Jerusalén celestial. Luego hay algo muy interesante que se atestigua en un libro apócrifo del Antiguo Testamento, que tiene una gran importancia, porque también lo conocen algunos autores del Nuevo Testamento. Es el primer libro de Enoch, que en su mayor parte es muy antiguo, remonta al segundo siglo antes de Cristo. Aquí hay un libro, al interior del libro de Enoch hay un libro, una parte que se llama Libro de los Sueños, donde hay una especie de parábola, o una verdadera parábola, una similitud. El pueblo se compara con un rebaño de ovejas ciegas. Recordad al ciego de nacimiento curado, que estas ovejas ciegas recuperan la vista por obra del Señor. Y luego el Señor les da de beber, les da agua y luz, que son los dos dones fundamentales de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de Sukkot, de la que he hablado, no puedo detenerme, he hablado en los episodios anteriores. Para mí a veces es difícil porque todo está relacionado, vinculado, pero quienes me escuchan tal vez puedan establecer muchas de estas conexiones y también la conexión con nuestra existencia, con nuestra vida. Luego en el primer libro de Enoch se presenta toda la historia de salvación descrita en términos de estas ovejas que representan a Israel, a este rebaño, y que están amenazados por fieras, entre ellas lobos, y el Señor caza a los lobos y los ciega. Es interesante porque poco antes de este evangelio Jesús dice a los fariseos, si fuerais ciegos no tendríais ningún pecado, pero ¿cómo decís que veis vuestro pecado permanece? Es decir, ¿qué hace Jesucristo? Invierte el destino. El ciego comienza a ver. Los que piensan que veían bien, pero juzgaban, en realidad son los verdaderos ciegos, que son los fariseos, como nosotros cuando juzgamos, porque no solo son malos estos fariseos, también lo somos nosotros. Muchas veces estamos cegados por el juicio, creemos ver, pero no vemos. He aquí, el Señor expulsa a los lobos y los ciega, mientras da la vista a sus ovejas elegidas. ¿Y qué hace? Luego el Señor en el primer libro de Enoch, en el capítulo 90, reúne al rebaño en el templo, es decir, la reunión de este rebaño finalmente curado y puesto a salvo en el redil, en el patio del templo. En este contexto Jesucristo dice, y aquí de nuevo este pasaje, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les han escuchado. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto lo experimentamos. Yo también lo he experimentado. Jesucristo no ha venido a robarnos nada. No ha venido a destruir nada de nuestra vida, de lo que nos gusta en la vida, sino que ha venido solo por una cosa, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, en superabundancia. Y continúa Jesucristo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El mercenario que no es pastor, al que las ovejas no pertenecen, ve venir al lobo, abandona las ovejas, huye. El lobo las rapta, las dispersa, porque es un mercenario y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas me conocen. Así como Él me conoce a mí, yo conozco al Padre. Doy mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Es una referencia al templo, al pueblo de Israel, el redil del templo, o sea, el corral del templo, el atrio del templo. Tengo otras ovejas, o sea, los paganos. También a esas debo guiarlas, dice el Señor. Por lo que se hace referencia a los paganos que no podían entrar en el redil o en el corral o en el atrio más interno del templo.
escucharán mi voz y se convertirán en un solo rebaño y un solo pastor. Y aquí hay una referencia al Shema Israel. Serán uno, se convertirán en un rebaño y en un pastor. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es Echad, uno, único. Así, la obra del Mesías es reunir nosotros, los dispersos, exiliados, expulsados, fuera de la comunión con Dios, y llevarnos al uno, al Echad, a la unidad de la Santísima Trinidad, que es Echad, uno, Dios único en tres personas, porque Dios es comunión, Dios no es solitario, sino que es una comunidad de personas en una comunión tan inmensa que son uno. Y esto es maravilloso, esta es la obra del Señor. Entonces espero que esto sea de ánimo para nosotros, algunas veces ovejas perdidas, cada día experimentamos esta realidad que no, estamos un poquito perdidos en nuestras cosas, en nuestro ego, en las cosas de la vida o en nuestros pecados. Entonces muchas veces somos ciegos, no podemos ver el amor de Dios, no podemos ver a los demás, pero el Señor viene. Sí, de verdad nos consideramos ciegos y no como algunos de esos fariseos que se consideraban ya perfectos en el sentido que no necesitaban, porque decían que veían bien. Entonces pedimos al Señor, el buen pastor, el pastor hermoso, como ya vamos a profundizar en el próximo episodio. El pastor hermoso, vamos a fijar nuestros ojos en la belleza de este pastor. Hermoso porque no se escandaliza de nuestra oscuridad, sino que viene a lavarnos, nos envía al estanque de Siloé, nosotros, las ovejas perdidas, para que experimentemos este camino pascual de nuestras tinieblas a la luz de la Jerusalén celestial. Muchas gracias y hasta la próxima. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María, siempre unidos en la oración por Tierra Santa, por Gaza, por todos los que sufren. Shalom, Shalom, Yerushalayim, pedid la paz para Jerusalén. Gracias y a la próxima. Soy para ustedes Salvador.
Finaliza en Radio María En torno al Catecismo, como complemento a las explicaciones sobre el sacerdocio que está realizando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas a las fuentes de la fe en Tierra Santa, en que el padre Francesco Voltaccio nos habló de Jesucristo como Redentor, sumo sacerdote, víctima pascual, cordero y pastor de la humanidad.